reacción, ¿no? Una multireacción al polen y se considera como un agente alergénico. La enfermedad del asma es para una actuación bastante rápida. ¿Listo? Necesitamos tener conducta bastante establecida de conocer la sintomatología de manera muy pronta. A todo paciente que tenga una clínica respiratoria, ¿listo? O cardíaca, la asistencia es inmediata. Usted deja de hacer cualquier otra actividad y lo hace. Como experiencia, cuando yo entraba recién a trabajar, estoy contando ya, a ver, de hace unos 10 años, más, porque es la doctora, hay un paciente, una paciente, será una paciente, que está con asma. Perfecto, recién especialista, asma, perfecto, hay que revisar. Habré demorado como unos 5 minutos en llegar a salir. Era una paciente que había tenido un choque anafiláctico y estaba cianótica con 40 de saturación. La referencia que me dieron de que era un paciente con asma no era. Primero nosotros necesitamos conocer la gravedad, lo que era, porque nos está pensando, necesitamos hacer una evaluación completa para identificar, ¿no? Esta paciente estuviera ahí. Nosotros donde trabajamos en esa área muy hospitalaria, hay muchos alojamientos, muchos ¿no? Se dice casas de acogida alrededor del hospital. Entonces, hay mucha gente que visita, que hay mucha comida de mar alrededor de lo que es aquí la Bush, San Martín, hay mucha comida de mar, ¿no? ¿Qué pasó con la señora? Se comió comida de mar, hizo reacción, no sabía que estaba con la provincia de reacción, y el lugar donde la mandaron fue a Colón, donde tendría que utilizar solo pacientes con Colón. Pero era su primer centro de auxilio. Y lo mismo, ustedes cuando llegan a trabajar, no va a llegar del todo, probablemente estén trabajando solo con niños. Entonces hay un accidente, les va a llegar, porque es su primer centro de referencia en la cercanía que tiene ese paciente. Entonces, sí, intubación, corticoides, actuación inmediata, referencia, buscar terapias. Pero la información que nosotros necesitamos lanzar, evaluando al paciente, porque tiene que parte de consulta que nos van a pedir, tiene que ser precisa. Y son patologías básicas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Es muy aparatoso, mayormente es muy frecuente en niños. Aquí he puesto una niña, pero es bastante frecuente en niños varones. En realidad nos puede llegar a producirse a cualquier edad, puede producirse en cualquier género, o tiene mayor característica, igual tiene mayores tendencias, podría decir. Entonces, en relación a definiciones, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizadas por enfermedad bronquial obstructiva de flujo aéreo, que origina todos estos síntomas. Tos, no les está mencionando una tos con expectoración, solo les está mencionando tos. Entonces es una tos sibilancias y la puede percibir cuando vamos a auscultar. Disnea, sensación subjetiva de falta de aire y opresión torácica. ¿No? Si acaso está agarrando el pecho porque no puede respirar. La tos es bastante molestosa. Entonces tiene que quedarse. Enfermedad inflamatoria crónica, vías aéreas. No les está hablando del parénquima pulmonar o de una neumonía, les está hablando de las vías aéreas. ¿Cuáles son las vías aéreas? Bronquios, ¿qué más? Tráquea, perfecto. Entonces esas son las vías respiratorias. ¿Qué función tienen estas vías respiratorias? Llevar el flujo aéreo, el flujo de aire hacia los pulmones para que el oxígeno de ese porcentaje de aire que está ingresando, porque no ingresa como aire, el porcentaje de oxígeno que está ingresando en esa cantidad de aire pueda hacer intercambio
Se está hablando del proceso inflamatorio en las vías aéreas, no toca lo que se parece una persona. Por ejemplo, la beta libre, no hay engrosamiento. El calibre de lo que son las vías aéreas, entonces, se hace más chiquita, se cierra, hay broncoespasmo. Se caracteriza por hiperreactividad bronquial y obstrucción del flujo aéreo. Crisis asmática, el otro era la definición de asma. Entonces, crisis asmática es la exacerbación brusca del cuadro sintomático de asma, lo que puede condicionar una insuficiencia respiratoria y la muerte. Fíjense en esta imagen, es un bronquio de un calibre aparentemente normal, y aquí fíjense cómo se ha llegado a engrosar. El calibre ha quedado mucho más chiquito, ha quedado disminuido y es presión corriente. Para que llegue a pasar todo eso, entonces se ha desencadenado muchas situaciones. Dentro de eso, entonces, vamos a mencionar a la etiología. ¿Qué es lo que ocasiona que haya un proceso inflamatorio crónico? ¿Qué es lo que ocasiona que haya secreción y hiperreactividad? Sustancias alergénicas. No es que solo es lo alergénico que va a producir un broncoespasmo. Son muchas otras situaciones, ¿no? Son muchos otros factores. En relación a los alergenos, aquí tenemos en la gráfica ya conocidos, ¿no? Por la incidencia que llegan a presentar: el polen, ácaros, polvos caseros, pelos de animales, sustancias industriales y ejercicios, ¿no? Que también pueden producir. Entonces, hay sustancias que evidentemente, ¿no?, se considera como una reacción alérgica propiamente dicha, pero también hay fármacos. Dentro de esos fármacos está el atenolol, que es un beta bloqueador, ¿sí? Bloquea la frecuencia cardíaca, pero a la vez, como efecto secundario, produce una broncoconstricción. Si ya el paciente está por un proceso inflamatorio de broncoconstricción, no le vamos a dar un atenolol. Si está en una frecuencia cardíaca de 140, 150, y nosotros necesitamos bajar la frecuencia, pero no tiene un proceso respiratorio. Sí, claro, le podemos dar la frecuencia respiratoria, se la vamos a regular, vamos a hacer el corazoncito lata más lento, ¿no? Que no se canse. El corazoncito tanto la puede cansarse y puede parar, darse un paro cardíaco. Si no tiene proceso respiratorio, belleza, le damos. Pero si tiene proceso respiratorio, y en especial con características de broncoespasmo, no le vamos a dar, porque como efecto secundario va a produce broncoespasmo. Entonces vamos a aumentar, vamos a agudizar mucho más la situación. También menciona otros fármacos. En realidad podemos hacer reacción a cualquier fármaco, ¿sí? Por eso es importante a veces pedir las pruebas de sensibilidad, ¿no? A veces en la receta le dan que sí, se toma la molestia de decir invierte, ¿no? Mediante la prueba, previo a una prueba de sensibilidad, que es inyectar vía subcutánea una pequeña cantidad de la medicación y marcar. Si es que ha hecho una reacción de un halo eritematoso, ¿no?, entonces no vamos a colocar. O si es que esa medicación, esa pequeña medicación que ha colocado como prueba, ha hecho un transcutáneo alrededor, que son las placas eritematosas, tampoco, porque tiene alta posibilidad de poder hacer una reacción alérgica. Podemos ser avariciosos, pero dentro de eso hay ciertos medicamentos que se conocen que producen con mayor frecuencia. Otros son muy alérgicos a la penicilina, ¿no? Por eso también un buen tiempo se les puede utilizar. Ambientales. En relación al ambiente, se considera lo que son los cambios de clima, en relación a las estaciones de la temporada de frío, sobre todo porque no hay una ventilación adecuada, estamos en áreas cerradas, y también lo que es el mismo frío, que al respirar todos tienen la capacidad de poder calentar el aire, no tienen esa capacidad de poder
laborales. Nosotros cuando llegamos a hacer una historia clínica, hay un pequeño capítulo, ¿no?, que dice ocupaciones, ¿a qué se dedica? ¿No? Trabaja en el campo, es agricultor, trabaja en la carpintería, trabaja en la mina, es médico, es maestro, ¿a qué se dedica? Entonces a veces lo pasamos por alto, porque nosotros necesitamos saber la clínica, estamos a avanzar, necesitamos hacer la nota. No, es importante. En relación a lo laboral, por ejemplo, los que más producen son las que llegan a estar en situaciones donde hay bastantes partículas, donde se levanta mucho polvo, silos, ¿no? La gente que está acomodando la bolsa de arroz, está guardando, tiene bastante polvillo que puede ingresar a los pulmones y actuar como un antígeno estimulante para que haya un proceso inflamatorio. La gente que trabaja en las carpinterías, si nosotros hacemos un recorrido, ¿no?, hasta la villa, hasta el plano, hasta la guardia, deben ser raros los talleres donde tienen una protección, una mascarilla especial para no poder inhalar todos esos polvillos. Debe ser rarísimo. Entonces también puede producir, puede comportarse todas esas partículas como antígenos estimulantes para que haya un broncoespasmo. Dentro de lo laboral, nosotros hemos quedado con las empresas que estamos alrededor del cuarto, anillo, con las industrias, pues bueno, pero todas esas industrias se han quedado bastante urbanas, pues, ¿no? Tenemos industrias de pintura, cerquitas de ahí, que son sustancias volátiles, que utilizan hidrocarburos como la gasolina, el diésel, la guarraz, que son para la pintura. Entonces son irritantes de las vías respiratorias, ¿sí? Empiezan a toser. Cuanto más haya estado expuesto a esas sustancias, pues mayor posibilidad de poder desencadenar un proceso inflamatorio como medida de defensa. Solo que ese proceso inflamatorio va a cerrar esas vías respiratorias. ¿Qué otra situación en lo laboral? A ver. Los mineros. Exactamente, los mineros. También la gente, por ejemplo, que se dedica a la limpieza, está con las sustancias, lo último, la realidad para desinfectar los hospitales, los cuaternarios, ¿no?, que se unen, se hace la asepsia en relación a lo bacteriano, a lo viral, que es demasiado irritativo. Las lavandinas, los detergentes, que son polvos que las partículas pueden estar en el medio ambiente y la gente inhalable. Entonces, ese contacto a ese estímulo, le vamos a llamar antígeno, puede producir. Entonces, es importante saber a qué se dedica. Infeccioso. Mayormente los que afectan estas vías respiratorias, este segmento, son las virales. Entonces, ahí vamos a mencionar el virus sincicial, la influenza, pueden ser varios. Ejercicios también, porque se va desencadenando, ¿no?, toda una medida, porque hay un estrés tisular, se le llama. Cuando hay un estrés tisular se activan las citoquinas, los mediadores, las células inflamatorias, y tiene afinidad por este segmento. Entonces, persona que haya estado en una actividad bastante extrema, bastante severa o rigurosa, puede llegar a un broncoespasmo, puede llegar a un proceso de disnea severa, una falta de aire, un agotamiento. Emociones, estrés laboral, estrés
fisiopatología. Bueno, en relación a la fisiopatología, considerando todas esas sustancias que nosotros hemos mencionado, se considera entonces como un agente estimulante, como un antígeno. Nosotros en nuestro organismo tenemos anticuerpos que están esperando, ¿no?, a poder detectar todas esas sustancias extrañas que entran para poder hacer una reacción. Entonces, dentro de eso les dice, uno o varios factores desencadenantes provocan un estímulo a nivel de la pared bronquial, implica una actividad de las células inflamatorias y mediadores químicos. En relación a la fisiopatología, entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no?, sobre todo en las paredes broncoalveolares, las células dendríticas. Estas células dendríticas lo que van a llegar a hacer es captar al antígeno, ¿no?, lo van a agarrar del bracito y se lo van a llevar. Y cuando empieza a adherirse al antígeno, se va a llamar complejo mayor de inmunohistocompatibilidad. Este complejo mayor de inmunohistocompatibilidad va a llegar a activar linfocitos tipo T. Los linfocitos tipo T, voy a hacer un paso ya, va a actuar sobre lo que llegaría a ser sobre todo el linfocito T, CD4, va a llegar a actuar sobre eosinófilos y también mastocitos, que son células hemáticas que están circulando en el torrente sanguíneo. Estas células sanguíneas, que son los mastocitos y los eosinófilos, han sido estimulados entonces por los linfocitos de CD4. ¿Listo? Este linfocito CD4 también va a ayudar a estimular el linfocito B. Y entre estos dos va a ayudar a la producción de inmunoglobulina. Y estos van a trabajar junto con lo que es el mastocito para que haya la producción de histaminas como también de leucotrienos, ¿no?, que son sustancias que se encargan en la edematización de las paredes bronquiales, como también en el proceso de la constricción, ¿no?, o de la broncoconstricción del tejido liso de los bronquios. Repito, tenemos un proceso de toda una cadena inmunológica donde empieza capturando al antígeno, que es el estimulante que va a desencadenar todo este proceso de inmunidad. Entonces, las células dendríticas que hay en las paredes bronquiales van a llegar a captar este antígeno, cualquiera que fuera, si es una partícula de polvo, si llega a ser un virus, si llega a ser cualquier otra sustancia o un polen, capta y va a llevar a presentar, va a ir a comunicar a lo que son los linfocitos T. Y los linfocitos T empiezan a activar todo el proceso en relación a la CD4, que participa en el proceso inflamatorio, comunicando al linfocito B, comunicando a los eosinófilos en ese proceso, comunica a lo que son los mastocitos, y estos van a llegar a producir, a ayudar a que se activen los leucotrienos, como también las histaminas, ¿ya? Y estas histaminas se encargan de hacer una edematización y los leucotrienos una broncoconstricción. Esa es la mecánica cómo llega la estimulación a la fisiopatología para que ocasione una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción bronquial.
bronquial variable. Entonces, automáticamente la estructura se altera, ¿no? El calibre se altera, la pared se engrosa. Lo que llega a ser el músculo liso bronquial empieza a engrosarse, hay una hiperplasia y por ende el calibre tráqueo-bronquial disminuye y va produciendo menos pasaje de aire. Y ahí es que se produce la característica del sentido de la sibilancia, que nosotros lo podemos auscultar desde la seguridad o vamos a auscultar mediante lo que es el examen, en el momento del examen físico mediante el microscopio. Los efectos. En la fisiopatología, entonces, los efectos, hay una respuesta celular que está relacionada con la inflamación de las vías respiratorias, ¿no? Hay una obstrucción de las vías respiratorias en relación a la contracción de los músculos de las vías respiratorias y la edematización formando tapones de moco. Hay aumento de la histamina del músculo liso de las vías respiratorias con conducción exagerada de las vías respiratorias. La hiperreactividad de las vías respiratorias y entre lo que se nombra los cambios estructurales, entonces está la remodelación de las vías respiratorias, considerando que hay una hiperplasia, hipertrofia del músculo liso, aumentando la matriz extracelular. Todo lo que se ha desencadenado a la parte inmunológica ha logrado la activación de lo que son los eosinófilos, ¿no? Hay salida de mastocitos, también claro que hay salida de otros leucocitos como los basófilos, los mastocitos que ya no ven. Todas esas sustancias, entonces, sobre todo la inmunoglobulina, se puede encontrar en los exámenes de secreción y estas son las que van a empezar a trabajar en el proceso inflamatorio. Y hematológicamente, como se ha fijado los leucocitos tipo eosinófilos de un hemograma, nosotros vamos a tener una eosinofilia, vamos a tener un aumento de los eosinófilos, considerando que es un proceso de una hiperreacción, ¿sí? O descartando también un proceso parasitario. Pero si tiene tos, tiene sibilancias, ha habido un factor estimulante, entonces nos estamos apoyando en un diagnóstico de asma, ¿sí? Ahora, si está tranquilo, ha habido una infección urinaria, tiene prurito probablemente anal, considerando que es oxurios, y hay unos leucocitos aumentados, entonces vamos a guiar en que es una infección parasitaria. Pero si tiene clínica respiratoria, entonces nos estamos lanzando a que es un proceso tipo de una reacción antígeno-anticuerpo desencadenado por toda la hiperreactividad que llega a suceder. Aquí ha habido la salida entonces de la activación del alérgeno, cualquiera que haya sido, la activación de las células dendríticas. Entonces, esta llega a adherirse a esta célula que es muy conocida como las células cebadas, hace una presentación a los linfocitos, sobre todo los linfocitos de T hoy la CD4. Estas van a trabajar con los eosinófilos, mastocitos, neutrófilos, para engrosar y hacer una broncoconstricción como una medida de defensa contra los microorganismos, contra los estimulantes, pero a la vez también haciendo un cierre de lo que son las vías respiratorias. Bien, entonces lo que es la triada histológica, nos quedamos y puntualizamos, con lo que es el broncoespasmo, edema y la hipersecreción.